Y a esta hora de la tarde ya está con nosotros aquí en el estudio, en la sala de redacción, Alicia Contreras de Conexión Global, porque es hora de revisar las muchísimas noticias internacionales, comenzando por este ataque que ha realizado Israel al equipo negociador de Hamás que estaba en Qatar. Cuéntanos, Alicia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mati. Así es, fue una mañana bastante movida a nivel internacional, precisamente por este ataque que realiza Israel sobre Qatar, específicamente en la capital, en Doha. Según Israel, realizó este ataque dirigido específicamente a la dirigencia de Hamás en esta ciudad. Hamás confirma entonces que sus negociadores fueron atacados, que 5 de sus integrantes fueron asesinados a raíz de este ataque por parte de Israel, pero que sin embargo el grupo negociador no fue asesinado por este ataque. Según han revelado algunos medios, el objetivo fue este complejo que ustedes ven en pantalla, que albergaba entonces a los líderes políticos de Hamás, que en ese entonces estaban discutiendo la última propuesta de alto al fuego respaldada por Estados Unidos. No hay que olvidar que las negociaciones entre Israel y Hamás para lograr un alto al fuego en Gaza se están realizando en Qatar. Qatar ha sido entonces el país negociador, al igual que Egipto, y es por eso entonces que este ataque fue condenado rápidamente por Qatar a raíz de entonces de que Israel atacó su territorio para apuntar a dirigentes de Hamás. Israel rápidamente admitió su autoría y confirmó entonces que realizó este ataque dirigido contra estos líderes de Hamás. Escuchemos primero lo que dijo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. At noon today, I convened the heads of Israel's security organizations. Hoy al mediodía convoqué a los jefes de las organizaciones de seguridad israelíes y autoricé un ataque de precisión quirúrgica contra los jefes terroristas de Hamás. Estos son los mismos terroristas que planearon, lanzaron y celebraron las horribles masacres del 7 de octubre. Perpetraron el peor ataque contra el pueblo judío desde el Holocausto. Ahora se reunían en el mismo lugar, exactamente el mismo lugar donde celebraron esta barbarie hace casi 2 años. Al comienzo de la guerra, prometí que Israel alcanzaría a quienes perpetraron este horror. Y hoy, Israel y yo hemos cumplido esa promesa. Este es el primer ataque entonces que realiza Israel sobre Qatar, y rápidamente se empezó entonces a reportear respecto de si Estados Unidos sabía o no de este ataque por parte de Israel a Doha, entonces la capital de Qatar. Según funcionarios de la Casa Blanca, Estados Unidos fue informado de este ataque. Sin embargo, el presidente Donald Trump aseguró que no fue una decisión de él, sino que fue una decisión del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El primer ministro qatarí calificó este ataque de Israel como un terrorismo de Estado, y según lo que dijo la Casa Blanca es que informaron a Qatar de este ataque por parte de Israel. Sin embargo, Qatar aseguró que fue informado 10 minutos después de ocurrido el ataque, y que Israel utilizó armas que no fueron detectadas por sus radares. También confirmó Qatar la muerte de un oficial de sus fuerzas de seguridad a raíz de este ataque entonces que se realizó cerca de las 3 de la tarde en la zona. Alicia, ¿y cómo queda el proceso de paz siendo que Qatar estaba en este escenario como mediador, y que claramente si hay una mediación hay representantes del grupo terrorista Hamás que tienen que estar presentes porque son parte de la negociación? ¿Qué pasa en ese escenario? Porque van a ser nuevamente blancos, que son muchas interrogantes. Exacto, de hecho, ¿quién va a ser el negociador por parte de Hamás si es que efectivamente fueron eliminados? No hay certeza respecto de eso, pero claro, esa fue la alarma más grande. ¿Qué va a pasar con las negociaciones? Según Israel, esto abre la puerta entonces a que finalmente se termine la guerra en Gaza, pero todos los analistas y todos los países coinciden es que esto claramente derriba cualquier posibilidad de negociación, por lo menos en el corto plazo. Qatar dice que va a seguir mediando este asunto, pero claro, tampoco puede hacer mucho frente al apoyo de Estados Unidos a Israel tras este ataque. Escuchemos lo que dijo la vocera de la Casa Blanca respecto entonces de este ataque por parte de Israel hacia Qatar. Esta mañana el gobierno de Trump fue notificado por el ejército estadounidense de que Israel estaba atacando a Hamás, que lamentablemente se encontraba en una zona de Doha, capital de Qatar. Bombardear unilateralmente Qatar, una nación soberana y aliada cercana de Estados Unidos,
que trabaja arduamente y asume valientemente riesgos junto con nosotros para negociar la paz, no contribuye a los objetivos de Israel ni de Estados Unidos. Sin embargo, eliminar a Hamás, que se ha beneficiado de la miseria de quienes viven en Gaza, es un objetivo loable. El presidente Trump ordenó inmediatamente al enviado especial Steve Witkoff que informara a los cataríes del inminente ataque, lo cual hizo. El presidente considera a Qatar un fuerte aliado y amigo de Estados Unidos y se siente muy mal por la ubicación de este ataque. El presidente Trump quiere que se libere a todos los rehenes en Gaza y se entregue los cuerpos de quienes murieron para terminar con esta guerra. El presidente Trump también habló con el primer ministro Netanyahu después del ataque. El primer ministro le dijo al presidente Trump que quiere lograr la paz y rápidamente. El presidente Trump cree que este lamentable incidente podría ser una oportunidad para la paz. El presidente también habló con el emir y primer ministro de Qatar y les agradeció su apoyo y amistad hacia nuestro país. Les aseguró que algo así no volverá a ocurrir en su territorio. Horas después, Donald Trump publicó esta misma declaración que realiza la secretaria de prensa de la Casa Blanca, pero agrega entonces que no fue una idea de él, sino una idea del primer ministro de Israel, entonces atacar a los líderes de Hamás que estaban en Doha, en Qatar. Veamos un mapa entonces de dónde fue precisamente este ataque por parte de Israel en la zona, y vemos este país Qatar bien pequeño, pero que se ha convertido en un mediador importante entonces para las negociaciones de paz entre Hamás e Israel. Y claro, se abre entonces la pregunta: ¿qué va a pasar con las negociaciones después de este ataque para eliminar entonces a integrantes de Hamás? Asimismo, la comunidad internacional condenó este hecho y lo mismo hizo el secretario general de las Naciones Unidas, criticando entonces la estrategia que realiza Israel para eliminar a estos líderes de Hamás que estaban ubicados en Qatar. Escuchemos lo que dijo Antonio Guterres. Condeno esta flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial de Qatar. Todas las partes deben trabajar para lograr un alto el fuego permanente, no para destruirlo. La evidencia es clara: el gasto militar excesivo no garantiza la paz, a menudo la socava, alimentando la carrera armamentista, profundizando la desconfianza y desviando recursos de los cimientos mismos de la estabilidad. Un mundo más seguro comienza invirtiendo al menos tanto en la lucha contra la pobreza como en la lucha contra las guerras. Bueno, tras este ataque por parte de Israel, rápidamente los ojos se pusieron en Gaza y en los familiares de los rehenes que siguen entonces esperando el regreso de 48 rehenes que se mantienen en Gaza y que se cree 20 de ellos siguen vivos. Por parte de los familiares realizaron protestas en Tel Aviv, entonces tras el actuar del primer ministro Benjamin Netanyahu, condenaron esta decisión porque aseguran que es una sentencia de muerte para los rehenes israelíes entonces que siguen en Gaza en manos de Hamás. Escuchemos de hecho lo que dijo la mamá de uno de estos rehenes después entonces de que se conociera este ataque por parte de Israel. Tiemblo de miedo. Podría ser que en este preciso momento el primer ministro Benjamin Netanyahu prácticamente haya condenado a muerte a mi hijo. Cualquiera que deliberadamente ponga en peligro la vida de mi hijo lo está asesinando. ¿Por qué insiste el primer ministro en arruinar cualquier pequeña posibilidad de acuerdo? ¿Por qué? La vida de mi hijo lleva ya 22 meses en grave peligro. ¿Hasta cuándo? Una y otra vez, el primer ministro sabotea el acuerdo, todos los acuerdos que están sobre la mesa. Ya basta, basta. El pueblo de Israel está cansado de esta guerra. Termínenla ya y reconcilien a todos en un acuerdo integral. Y todo esto ocurre entonces mientras sigue el plan de ocupación por parte de Israel de la Franja de Gaza. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Nepal, donde se han registrado protestas violentas por parte de la llamada generación Z después de una decisión del gobierno de bloquear las redes sociales. Estas protestas se han tornado mortales, por lo menos 17 personas han muerto y obligó al primer ministro de Nepal a renunciar. En 24 horas la generación Z derribó al gobierno de Nepal. Veamos el informe de Michelle Recasens.
En Nepal, miles de jóvenes han salido a las calles a protestar masivamente luego de que el gobierno bloqueara 26 plataformas de redes sociales, entre ellas Facebook, Instagram, X y YouTube. Las manifestaciones han desencadenado una de las mayores crisis políticas y sociales en el país en décadas, dejando al menos 17 personas muertas y más de 145 heridos. Está afectando nuestra vida diaria. Usábamos Instagram para enviar mensajes a nuestros amigos, así que esa parte también se ve un poco afectada, desde las pequeñas empresas hasta las grandes empresas de Nepal que operan con redes sociales. Creo que también será difícil para todas. La medida fue impulsada por una nueva directiva que obliga a todas las plataformas digitales a registrarse oficialmente ante las autoridades locales. A través de la Autoridad de Telecomunicaciones, el gobierno ordenó el bloqueo inmediato de aquellas que no cumplieran con esta exigencia, con el fin de garantizar que las redes sociales estén reguladas. Sin embargo, los manifestantes consideran que la medida es un ataque directo a la libertad de expresión y una forma de censura contra las voces críticas. Las protestas han sido bautizadas como movilizaciones de la generación Z, ya que son encabezadas por jóvenes nepalíes de entre 15 y 28 años, quienes han utilizado precisamente las redes sociales como principal canal de organización para protestar. La reciente prohibición de las redes sociales por parte de nuestro gobierno es extremadamente contraria a nuestra libertad de expresión y quieren controlarnos como un dictador. No sé qué esperar de estos políticos. Estoy harto, igual que los demás. Esta es la protesta de la nueva generación en Nepal. Se ha introducido un nuevo sistema de esclavitud en la nación. La juventud nepalesa está siendo traicionada. Altos funcionarios están involucrados en abusos de poder. El punto de mayor tensión se vivió en Katmandú, donde decenas de miles de manifestantes rodearon el edificio del Parlamento, al que incluso prendieron fuego. Necesitamos un líder joven ahora. Buscamos un cambio. Se acabó el tiempo de estos viejos líderes. No los necesitamos a ellos, necesitamos a la juventud. Mientras tanto, la crisis política escala. Este martes, el primer ministro Sharma Oli presentó su renuncia forzada por las protestas. Su dimisión se suma a la de los ministros del Interior, de Agricultura y de Agua, mientras que se viralizó un video de una agresión al ministro de Finanzas, quien fue arrojado a un río en medio de golpes. En medio del creciente caos, el jefe del ejército llamó a la población a calmar las protestas y a dialogar. Lo que nos interesa primordialmente y es nuestro deber común es aliviar la difícil situación actual, proteger el patrimonio nacional, las propiedades públicas y privadas, a los ciudadanos comunes, las misiones diplomáticas y brindar seguridad a la población. Por lo tanto, para sacar al país de esta extraña situación, mediante medidas pacíficas, solicito al grupo de manifestantes que cancele sus planes de protesta y convoque al diálogo. A pesar del retroceso del gobierno, el malestar social persiste. Multitudes desafiaron el toque de queda en Katmandú, exigiendo reformas y respeto a los derechos. Organizaciones de derechos humanos criticaron al gobierno por intentar silenciar la disidencia, mientras la ciudadanía se mantiene firme en defensa de su libertad. Nos vamos ahora a Brasil, donde se está realizando el juicio en contra del exmandatario Jair Bolsonaro por un intento de golpe de Estado. Acá, a diferencia de otros países, los jueces del Tribunal Supremo de Brasil deliberan ante el público, es decir, se transmite toda la sesión y ellos entregan su tesis para emitir su voto. Hoy votó el juez instructor Alexander de Moraes, que ustedes ven en pantalla, fue el primero en votar y pidió que Jair Bolsonaro sea condenado por los 5 delitos que se le imputan, que esto puede suponer una pena mínima de 12 años y un máximo de 43 años. 5 horas se demoró entonces en defender su tesis, es el primero en votar y el expresidente Bolsonaro no ha estado presente en la sala en este juicio que se transmite a través de la televisión, como ninguno tampoco de los otros imputados. Bolsonaro ha seguido este juicio en su casa porque sigue en prisión domiciliaria. Escuchemos parte de lo que dijo el juez Moraes entonces para confirmar su voto entonces para que Bolsonaro sea condenado por estos delitos. Que discute é a autoria. Lo que se debate es la autoría, más allá si los acusados participaron.
porque no cabe duda, en todas estas condenas y más de 500 acuerdos de no procesamiento, de que hubo un intento de abolir el Estado de Derecho democrático, de que hubo un intento de golpe de Estado y de que existió una organización criminal que causó daños al patrimonio público. Solo saldré arrestado, muerto o victorioso. Quiero decirles a los sinvergüenzas que jamás seré arrestado. Con esa frase, el líder del grupo criminal, Bolsonaro, deja claro pública y abiertamente a toda la sociedad que jamás aceptaría una derrota en las urnas, una derrota democrática en las elecciones, que jamás aceptaría ni acataría la voluntad popular. Morales entonces votó por condenar a Jair Bolsonaro. Durante la tarde también un segundo juez, Flavio Dino, quien fue ministro de Luis Ignacio Lula da Silva, también votó por condenar a los 8 imputados. Y mañana se espera que la sesión comience con el voto de Luis Fuchs, que es el único de los 5 magistrados que ha expresado discrepancias con el caso. De todas maneras, solo es necesario 3 votos para declarar acusado, culpable o inocente de un delito. Se espera que el viernes ya se conozca entonces el veredicto en contra de Jair Bolsonaro, que está siendo acusado por un intento de golpe de Estado. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a Francia, que ayer veíamos cómo tuvo que dimitir el primer ministro de este país, y hoy Emmanuel Macron finalmente nombró a un nuevo primer ministro para reemplazar a François Bayrou. Se trata de Sébastien Lecornu, quien era el ministro de Defensa. Él va entonces a reemplazar a François Bayrou, va a ser el nuevo primer ministro. Es el 4º primer ministro en un año, el 5º primer ministro de esta era de Macron. Muy joven. Muy joven, 39 años, es el ministro de Defensa más joven en la historia de Francia, pero hay que recordar que Gabriel Attal fue el primer ministro más joven entonces en Francia, y tiene tareas bien importantes. Primero entonces impulsar un nuevo plan para aprobar un presupuesto en Francia, y también mañana están convocados protestas, entonces un paro nacional en este país, y de hecho ya la nación se está preparando para esta manifestación. Vamos a estar atentos entonces a lo que ocurre en Francia. Vamos a terminar con el último evento de Apple, donde presentó su nuevo iPhone Air y su nuevo iPhone 17. Fue una actividad bastante anunciada, y aquí presentó entonces hasta ahora su celular más delgado, que va a tener un chip más rápido, y había expectación respecto de qué iba a pasar con los precios de los iPhone a raíz de estos aranceles que interpuso Donald Trump. Finalmente, los precios de los dispositivos Apple se van a mantener casi iguales a pesar de los aranceles. Se presenta entonces el nuevo iPhone Air, el iPhone 17 y también nuevas versiones de su Apple Watch y de sus AirPods. Se mantienen los precios, pero hay que ver si a los fanáticos les convence este nuevo iPhone Air mucho más delgado, y el nuevo iPhone 17, que algunos dicen se parece bastante a los anteriores. Pero de todas maneras, la noticia importante es que los precios se mantienen iguales a pesar de los aranceles de Donald Trump. Bien, muchísimas gracias, Alicia. Nos quedamos entonces siempre, ya no tenía memoria en qué modelo se iba. Sí, aún no se le olvida, 17 ahora. Bien, muchas gracias. Gracias por la entrega informativa, y nosotros hacemos un alto con esta imagen de Concepción Cielos Cubiertos a esta hora de la tarde, y ya regresamos con todo el deporte en la previa de este partido que enfrentará a Chile y Uruguay en las eliminatorias de este mundial. Ya regresamos.